Bendiciones. Habacuc 3:17 nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Bendiciones, familia Kairos. A pesar de las circunstancias que estemos atravesando, lo más importante es poner nuestra mirada fija en nuestro Dios. No permitas que nada interrumpa nuestra fe. Él tiene el control de todo. Y recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hoy damos gracias a Dios por todos los buenos momentos que nos ha permitido tener en familia. En medio de esta crisis recuerda que nuestro Padre ya nos había advertido que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él había vencido el mundo. Aprovechemos este tiempo para subir a otro nivel de fe y comunión con nuestro Padre Celestial. Escudriñemos las Escrituras, que lo que el enemigo mandó como una prueba sea nuestra gran victoria con Dios. Solo hay dos alternativas y somos responsables de decidir en cuál queremos vivir, sufrir o disfrutar, dejar que el mundo guíe tu vida o dejar que Dios te guíe. Mantén una buena actitud. Dios le bendiga. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de cierva y me hará andar sobre mis alturas. Aunque todo el sustento fuese quitado, debemos saber que nuestra verdadera fuente de sustento es Dios. Equipémonos de la palabra de Dios, escudriñemos sus escrituras constantemente y busquemos la sabiduría de parte de Dios para aprender a dar pasos firmes en fe. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero confía en el Señor. La clave está en aprender a alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Regocíjate, puestos tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dios no nos quiere ver preocupados, ni mucho menos enfocados en lo que los ojos del humano pueden ver. Dios nos quiere ver enfocados y concentrados en su palabra. Oremos cada día para poder obtener una buena actitud y esperemos pacientemente en las provisiones divinas de Dios. Hoy te invito a que ya no estés meditando en lo que no hay o en lo que te hace falta, en lo que pudiera ser o en lo que no tenga. Pongamos nuestra mirada en aquel que nos ha dado todo. Nuestro Dios sigue siendo un Dios fiel. Somos hijos de un gran rey, Jehová de los ejércitos. Así que levántate y sigue creyendo en todas sus promesas fielmente, con toda tu mente y con todo tu corazón. En todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios me los bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. En esta preciosa mañana de hoy domingo, 26 de abril, quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios, en la cual pues lo sabemos, como decimos siempre, que vamos a ser bendecidos, edificados y una palabra que nos va a enriquecer. Yo quiero tratar el texto que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. A medida que vayamos avanzando en el mensaje, vamos a ir leyendo las porciones bíblicas de estos dos capítulos y que trata acerca de un acontecimiento que le sucedió al rey de Judá, a Ezequías. Antes que todo, primero quiero bendecirlos. Dios les bendiga a todos. Amados, ¿cómo están? Sé que bendecidos. Iniciemos con la introducción. Si nosotros nos desprendemos de Dios, si vivimos nuestras vidas separadas y alejadas de Dios, está claro que vamos a tener que sufrir las consecuencias graves y severas que esto conlleva. Uno de los más grandes problemas del cristianismo de hoy día es que siempre se olvida de Dios.
siempre tratan de vivir una vida alejada, no asidos a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y al hacer esto, cuando nos separamos de Dios, vamos a sufrir consecuencias severas, como dije hace un momento, por las acciones equivocadas, por las malas actitudes y por las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces debemos aprender, y debe estar claro, que cuando dejamos de depender de Dios, es donde realmente comienzan las dificultades para nosotros y en nuestras vidas. Bien dijo Jesús en Juan capítulo número 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y esto es verdad, esto es una realidad. No es que no vamos a tener problemas aún pegados a Cristo, pero debemos estar bien claros y conscientes de que con Cristo el yugo es más fácil y la carga más ligera. Separado de Dios, tus problemas se acrecientan y las cosas se vuelven, como decimos en buen panameño, color de hormiga. Y esto fue lo que le sucedió a uno de los reyes más prósperos e insignes de Judá. La Biblia describe a este rey como un rey que tuvo una relación muy íntima y estrecha con Dios. Un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová Dios. El rey Ezequías, quien había sido bendecido y prosperado por Dios, pero cuando se separó, en el instante ese que se separó de Dios, llegaron los problemas serios y muy serios. Esta es una enseñanza que debemos aprender y debe quedar marcada en nuestras vidas si es que no lo ha sido. Separado de Dios, nada podemos hacer. Repita conmigo, separado de Dios, nada puedo hacer. Amén. Entonces, vayamos al análisis ya del mensaje, porque es un poquito largo. Segunda de Reyes, capítulo 18, el verso 1 y 2. Y así dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Notemos aquí algunos puntos bien importantes. En el tercer año de Oseas, dice, Ezequías llegó al trono de Judá justo al final del reino de Israel. 3 años después que Oseas, rey de Israel, había comenzado a reinar, los asirios sitiaron a Samaria. 3 años después de este asedio a la ciudad de Samaria, capital del reino de Israel, reino del norte, Samaria fue conquistada. Y sus habitantes fueron tomados y exiliados y llevados en cautiverios a Asiria y desperdigados por toda la región del río Éufrates y del Tigris. Y el reino de Israel, el reino del norte, fue colonizado con habitantes de aquellas regiones de Asiria donde habían sido llevados los habitantes del reino de Israel. Este acontecimiento fue triste. Esto que le aconteció al reino del norte o reino de Israel fue triste y debió o debería haber sido una lección valiosa para Ezequías y el reino de Judá o reino del sur. Porque él vio de primera mano lo que le pasó al reino del norte o reino de Israel por haber rechazado a Dios, a Jehová Dios y a su palabra. Y cómo por irse en pos de la adoración a otros dioses le ocurrió lo de su destrucción y el cautiverio.
Pero en esta historia que vamos nosotros a relatar acerca de Ezequías, vamos a ver que aparentemente esta enseñanza no lo fue del todo, como lo vamos a ver más adelante. También vemos en estos dos versículos que acabamos de leer, en el versículo 1 y 2 de Segunda de Reyes, capítulo 18, que dice que el rey Ezequías, siendo uno de los reyes más bendecidos y prosperados por Dios, duró 29 años de su reinado. Así es como comienza esta historia bíblica que le estoy relatando. Y quiero que en este momento sentar las bases para el mensaje que vamos a dar más adelante. El rey de Asiria, el rey Sennacherib, ya había derrotado y había tomado a Samaria, capital del reino del norte, y además había tomado todas las ciudades del reino de Judá, las ciudades amuralladas. Y Dios, en ese contexto estamos, Dios le había dicho al pueblo de Judá que como consecuencia de su constante alejamiento y rebeldía contra sus ordenanzas y sus leyes, a ellos también los entregaría en manos de este imperio poderoso, el imperio asirio, como lo había hecho con el reino del norte. Pero aparentemente, y no digo aparentemente, de hecho, el pueblo de Judá había hecho caso omiso de las palabras de Dios y continuó endureciendo su corazón y desagradando a Dios en todo lo que hacía. Como consecuencia de esto, Sennacherib, rey de Asiria, invadió también a Judá, apropiándose, como dije hace un momento, de todas las ciudades fortificadas del reino de Judá, y llegó hasta la misma ciudad de Jerusalén y la sitió, la asedió y la amenazaba de tomarla y destruirlas. Aquí vemos a Ezequías en un tremendo aprieto. Verdaderamente estaba en dificultades. Pero, ¿qué había hecho en realidad Ezequías para que estuviera pasando por esta calamidad? ¿Cuál fue en realidad su pecado? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué Dios permitió tal desgracia? Si según dice la Biblia, usted ve en el contexto anterior, que Ezequías había hecho una tremenda reformas religiosas en pos de la adoración a Jehová Dios. Había llegado a eliminar los lugares altos de adoración que servían de idolatría pagana. Había restaurado el templo, abierto sus puertas, había establecido el culto, la Pascua y muchas otras cosas más. Pero según vemos, Segunda de Reyes 18, vamos a saltarnos al versículo 3 al 6, escuchen bien lo que hizo el rey Ezequías en favor de el culto al Dios verdadero, Jehová Dios. Hizo lo recto, versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ezequías fue uno de los reformadores más celosos de Judá, prohibiendo incluso la alabanza de los lugares altos, porque estos eran altares populares para sacrificio establecidos conforme a lo que deseaba el adorador y no según lo que Dios había establecido. Y si ustedes analizan el contexto anterior de este capítulo 18, yo estoy seguro que ustedes no van a encontrar nada, absolutamente nada, que diga qué fue lo que hizo Ezequías mal para esta desgracia que le estaba aconteciendo. Sin embargo, si ustedes leen más adelante, o sea, el contexto que sigue, posterior, usted va a encontrar en el versículo 14
en donde el rey Ezequías le está pidiendo perdón al rey de Asiria y reconoce su pecado contra él. Sí, hermanos, usted escuchó bien. Ahora, ¿por qué pide perdón el rey Ezequías al rey de Asiria? Se deduce que esto fue porque Ezequías se había aliado de una manera u otra con el rey Egipto para establecer una alianza contra el rey de Asiria. O sea que Ezequías se había sublevado del poder y del control de los asirios. Pero desde el punto de vista de Dios, Ezequías había confiado más en el poder del hombre, en este caso en el rey de Egipto y en sus ejércitos, que en el poder y los propósitos de Dios para ser librado del rey asirio. Ezequías se había alejado de Dios y puesto su confianza en otro rey, el rey Egipto. Por eso es que vemos que, como consecuencia de esta acción de Ezequías, Segunda de Reyes 18, versos del 13 al 16, nos dice en el verso 13 que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y entonces el rey Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me imponga. Y el rey de Asiria le impuso al rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciares que el rey mismo Ezequías había cubierto de oro, y se lo dio al rey de Asiria. Observemos algo importante aquí. El rey Ezequías pensó que era más sabio pagar tributo al rey asirio y volverse súbdito de este rey que confiar en Dios para defender a Judá contra este poderoso rey. Esto, por supuesto, que era una clara y evidente falta de fe de parte de Ezequías. Podemos suponer que Ezequías pensó que como el reino del norte ya recientemente había sido conquistado y llevado en cautiverio por el rey asirio Sennacherib, y que como ya las ciudades fortificadas de Judá habían sido capturadas por este mismo rey, Dios estaba demostrando que no intervendría en favor de Judá ni en favor de Jerusalén. Por tanto, pienso que Ezequías sintió que tenía que hacer algo por él mismo. Y tal vez Ezequías también pensó y comenzó a recordar la perversidad de su padre, el rey Acaz, el rey más malo que tuvo Judá, y consideró que Judá merecía tal juicio. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Que el diablo no se cansa. Lo primero que aprendemos es que el diablo no se cansa de intentar una y otra vez de acecharnos, de tratar de detener, de que nosotros como pueblo de Dios avancemos, y trata también de hacernos ver tontos, ridículos y derrotados ante el mundo. Pero observen algo importante que a mí me llama poderosamente la atención como cristiano, sobre todo el versículo 14 del texto que acabamos de leer. Dice así el verso 14, ya lo leí pero lo voy a volver a leer. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Ezequías, según él pensaba, según lo que él creía, él iba a hacer algo por el bien de toda su población, y envió al rey Sennacherib pedir perdón y que le impusiera un tributo a través del cual él pudiera pagar y tener paz y seguridad para su pueblo y para su nación. Paz y seguridad en su nación. ¿Qué otra cosa aprendemos aquí? Que nosotros no podemos ceder terreno ante el enemigo. Nunca, jamás.
que hacer tratos con el enemigo no se nos va a solucionar los problemas ni vamos a mejorar las cosas, más todo lo contrario, lo vamos a empeorar. Yo he conocido a cristianos que después de servir por muchos años con amor y dedicación al servicio de la obra de Dios, un día volvieron atrás y terminaron en una vida disipada y pecaminosa. No se ubicaron en lo que Dios le había hecho, en lo que tenían, y se dieron un día espacio a Satanás, cayeron en la tentación de la mundanalidad y pagaron las consecuencias. Igual ocurrió con Ezequías. Y observen, envió a decir al rey de Asiria: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que tú me impongas. ¿En serio? Increíble lo que estamos leyendo. Eso era subyugarse voluntariamente al enemigo sin luchar. En vez de guerrear, de pelear, en vez de defenderse invocando y clamando a su Dios, Ezequías se entregó fácilmente. Haré todo lo que tú me impongas. En otras palabras, seré tu esclavo, seré tu siervo. No me molestes, no me ataques. Yo recuerdo lo que dice la historia bíblica de 3 jóvenes judíos que tan solo por mantenerse firmes e íntegros a sus principios, se negaron a adorar una estatua de oro hecha por Nabucodonosor, rey de Babilonia, un día, y fueron echados al horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor le había dicho: entiendan esto muy bien ustedes. Cuando escuchen el sonido de las trompetas, flautas, cítara, arpa, lira, gaita y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar en ese momento, serán lanzados al horno de fuego ardiendo y no habrá ningún Dios que pueda salvarles de mi castigo. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron: Majestad, no es necesario que te demos explicaciones sobre esto. El Dios a quien servimos puede salvarnos de tu castigo y del horno de fuego ardiendo. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a su Dios y nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que tú has construido. En otras palabras, estamos dispuestos a sufrir las consecuencias, sean cual sean, por mantenernos firmes en nuestras creencias y en nuestros principios. ¿Cuántos de los que me están viendo a través de estas redes sociales pueden decir lo mismo? Si abrimos portillos, si abrimos hueco en el vallado, el enemigo tomará ventaja y entrará a nuestras vidas para hacer daño. Crea que lo hará. Igual sucede con el mundo, amados hermanos. Si jugamos con fuego, nos vamos a quemar. Si queremos participar de los placeres que nos ofrece la sociedad sin dejar de ser cristianos, nos engañamos a nosotros mismos y corremos el peligro de caer espiritualmente en la vida del fracaso del cual el Señor ya nos sacó. Y todo por apartarnos, por alejarnos un momento de Dios. Amén. Ok. Sennacherib, rey de los asirios, les impuso un tributo exageradamente alto a Ezequías: 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. No obstante, Ezequías se dispuso a pagar el tributo, como diciendo: los pago y ya quedo tranquilo. Tranquilo, se lo damos, todo sea por llevar la fiesta en paz. Pero, ¿de dónde sacó Ezequías tanto oro y tanta plata para pagar este tributo impuesto por el rey de Asiria? Pues ¿de dónde más? Del templo de Dios, pues allí era donde había una gran cantidad de oro y de plata. Miren lo que el enemigo quiere hacerte, y si observa bien lo que tratará de hacer si tú se lo permites. Y esta es la tercera enseñanza que hoy aprendemos. El enemigo ha venido para robar lo más preciado y lo más valioso de ti, tu plata y tu oro. Miren que en el tabernáculo de Dios
o que Dios pidió hacer a Moisés, habían 3 metales principales que fueron incorporados a la construcción: el oro, la plata y el bronce. Así que no había otro lugar en el reino donde pudiéramos encontrar, como dije hace un momento, en mayor cantidad el oro, la plata y el bronce como parte del templo de Dios. Pero notemos también que Sennacherib no estaba interesado en el bronce, sino estaba interesado más bien en lo más cuantioso y sagrado, el oro y la plata. Y así es con nosotros y en nuestras vidas. El diablo no está interesado en dañar lo que menos valor tiene para nosotros. Él sabe que lo temporal y lo mundanal que tú tienes es pasajero, tiene poco valor y repercusión en la vida eterna. Él sabe que estas cosas tienen poco impacto en la guerra espiritual y en la batalla por las almas para el reino de Dios. Dinero, joyas, posesiones, poder, influencia, vanidad, todo eso es pasajero. Él no le interesa porque hasta cierto modo él las posee o las tiene. Lo único que a él le interesa es que tú pierdas y que tú le entregues tu santidad, tu consagración, tu pureza, tu salvación, tu lealtad, tu fidelidad y tu relación de intimidad con Dios. Ya que de esta forma, cuando tú se lo entregas, no tendrás ningún poder en su contra, te volverás inoperante y no podrás hacerle ningún daño y estarás a su merced. Pero noten algo más. Ezequías hizo una negociación que, según desde el punto de vista de él, pareció muy buena, excelente. Le doy la plata y el oro a este señor, se aparta de mí y de mi reino, y de esta forma me quito manso problema de encima. Y así podemos vivir en paz. Como dice el cuento de hadas, colorín colorado, este cuento ha terminado y vivieron todos felices para siempre. Creo que esto es lo que, o es exactamente lo que muchos cristianos piensan cuando están amenazados por el diablo, cuando el diablo ha levantado múltiples problemas y amenazas en su vida y creen que haciendo tratos con el enemigo van a descansar en paz. Piensan que entregándole su tiempo, entregándole sus valores, su dinero, sus sentimientos, sus emociones, entregándole hasta su moral, hasta su propia voluntad y muchas otras cosas más que le pertenecen a Dios, le pertenecen a la familia, le pertenecen a la iglesia, ya con eso van a encontrar la paz en su vida. Esto fue lo que pensó Ezequías. Negocio con el enemigo, hago pacto con el enemigo, le entrego todo lo que quiere y tengo paz. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Pero Dios nos libre de eso. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, revisando los paralelos los pasajes paralelos que narran esta misma historia. Nosotros estamos viendo la de Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, pero en Segunda Crónicas 32 y en Isaías 36 y Isaías 37 hablan del mismo tema, del mismo pasaje. Ezequías, si usted no tan bien claro, no consultó a Dios en ningún momento para hacer esto que hizo, de entregar el oro y la plata que pertenecían a la casa de Dios. Sí, amado, como usted escucha, el templo era de Dios. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué ni siquiera pidió permiso a Dios para tomar lo que no era suyo y entregárselo al enemigo? Yo quisiera preguntarte, si tú sabes que el templo, tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y Él lo ha llenado de la plata de la redención y del oro de la santidad, y que le pertenece a Dios y que es de Dios, ¿por qué lo tomas? Lo que no es tuyo para dárselo al adversario. Pero Ezequías prefirió más. Él decidió más quitarle el oro y la plata que le pertenecía a Dios y dárselo al enemigo que enfrentar las consecuencias de enfrentar y rechazar esos ataques del enemigo. Yo en la vida cristiana y en la vida pastoral he visto muchas veces eso, que hay creyentes que prefieren quedar mal con Dios que enfrentar
al enemigo que se les opone. Yo quiero decirte en esta mañana que tu oponente no es tu jefe que te hace la vida difícil y de cuadrito en tu trabajo. No es tu marido, no es tu mujer que no te permite crecer en la fe. Tampoco lo es tu familia, ni son tus hijos. No son tus amigos, no son tus compañeros de trabajo. No es tu suegra, aunque lo parezca. No son todas aquellas cosas que te han amenazado con aislarte y destruirte, sino en realidad tu enemigo, tu adversario es el diablo y sus secuaces. Bien dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pero lo peor para Ezequías no había sucedido aún, sino que la situación se iba a agravar aún mucho más. Él pensó que dándole este tributo de paz al rey asirio, la situación quedaría tranquila. Él pensó que dándole este tributo de sujeción, vendría la paz para su reino. Él pensó que entregando este tributo de sumisión al rey asirio, el diablo se iba a apartar de él y de su nación. Algo así como muchos creyentes hoy día tal vez dicen: mira, diablo, ya no asisto a la iglesia, no comparto ya con los hermanos, con la congregación, ya no leo la Biblia, ya no oro, como eso tanto te disgusta, no te enojes, pero déjame vivir en paz. Pero el diablo no queda conforme con esto. Y así mismo sucedió con Sennacherib, rey de Asiria. El tributo que Ezequías, rey de Judá, le había dado a Sennacherib, rey de Asiria, no fue suficiente y no detuvo a este rey de Asiria con el siguiente movimiento para oprimir y destruir al pueblo de Dios. Porque su idea era tenerlo como un esclavo permanente. Eso igual sucede en nuestras vidas. Y eso nos enseña otra gran lección el día de hoy. Con el enemigo no hay que negociar. No se negocia con el enemigo. Con el enemigo no se pacta. Con el enemigo no se hacen tratos. Porque noten esto, amados hermanos. Después de haberle entregado todo el oro y toda la plata que tenía el rey Ezequías, rey de Judá, al rey de Asiria, y haberle entregado ese oro y esa plata que no eran suyo, el enemigo le pide más a Ezequías. Y según leemos en 2 de Reyes, capítulo 18, el verso 17 a 36, y ahí pido que pongan mucha atención porque vamos a leer casi todos estos textos. El texto es largo, del 17 al 36. Dice lo siguiente, versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Ramsasaris y al Ramsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. Y le dijo el Ramsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza en esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías: consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraré a Jerusalén? Ahora,
pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joab al Ransacés: te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hable con nosotros en lengua de Judá, a oído del pueblo que está sobre el muro. Y Ransacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir esta palabra a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces Ransacés se puso de pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd palabra del rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada una de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a la tierra, a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de oliva, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Safarvaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos dioses librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgando su vestido, le contaron las palabras del Ransacés. Fíjense ahora, amados hermanos, que las demandas de estos hombres eran más claras, severas y elevadas. En otras palabras, lo que les habían dicho en todos estos versículos que acabamos de leer era: los queremos como esclavos, esclavos de verdad y para siempre. También, si uno no también lo que acabamos de leer, les indicó que lo iba a llevar, o sea, lo iba a llevar en cautiverio a otras tierras, que debían escuchar y confiar en sus palabras, no en la de su rey Ezequías, que no confiaran en Dios, porque Dios no lo iba a librar, porque vieran y observaran todas las calamidades que habían venido a los otros pueblos y reinos por su causa, que no solo le iban a entregar su reino, su oro y su plata, sino que también iba a quedar destruido si no lo hacían. Estas amenazas llegaron a los oídos de Ezequías, y no solo a los oídos de Ezequías, sino de toda la nación. Todo el pueblo de Jerusalén escuchó en su propia lengua lo que el rey de Asiria, Senaquerib, mandó a decir. Recuerden que ya Ezequías había ofrecido todo, las riquezas, el oro, la plata que había en su tesoro, en el tesoro de la casa de Dios. ¿Qué más podía dar? ¿Su vida, la vida de sus súbditos? Pues precisamente eso era lo que quería el rey Senaquerib. Fue entonces, bajo ese apremio, bajo esa crisis, bajo esa circunstancia, bajo esa situación,
que Ezequías se dio cuenta que él había cometido un grave error, que desde mucho tiempo antes no había hecho y que debía haber hecho desde el principio: consultar a Dios y enfrentar al enemigo. Algo como chanfle se me chispoteó. ¿Cómo es que no se me dio desde el principio a llegarme a Dios y presentar este problema? Dos cosas terribles hizo Ezequías, y ya las mencioné. No consultó a Dios y no enfrentó al enemigo. Algo que comúnmente hacemos cuando enfrentamos nuestros problemas. Pero observen una situación. Ya cuando él capta que no había hecho eso, ya la gente estaba desanimada y no quería pelear. La tristeza había invadido la nación y a las familias. La paz y la seguridad que él había tratado de conseguir se fumó, se fue. Por el contrario, había llegado más aflicción. Veamos ahora en este punto 3 estrategias que el enemigo siempre utiliza para hacernos desistir de confiar en nuestro Dios. La primera de ellas es infundir duda. Porque miren, en estos pasajes lo que el Ramsés le dice a los enviados por el rey Ezequías para conversar: ¿crees que Dios podrá librarlo? Sennacherib, rey de Asiria, es tipo del diablo, que intenta sitiar al pueblo de Dios para que no reciba las bendiciones que Dios tiene para su vida. Sennacherib es tipo del diablo porque intenta acorralar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios viva con temor, viva con miseria, con pobreza, con aflicción, en angustia, en duda, como dije. Si el pueblo de Dios se atemoriza y tiene miedo y tiene duda ante las amenazas del diablo, se vuelve inoperante y se vuelve presa fácil para que el enemigo avance, penetre, conquiste y lo lleve en cautiverio. Pero ¿sabe algo, amados hermanos? El diablo no puede tocarte si tú no se lo permites. No importa cuán abrumante sea el problema en el cual tú enfrentes. Amados hermanos, si tu fe se debilita y el enemigo hace que tú desfallezcas en dudas, no vas a tener esa esperanza. Él quiere hacerte pensar y hacerte creer que no hay salvación para ti, que Dios no puede hacerlo, y así tú quedarás fácil presa. Miren lo que Sennacherib le gritó a Ezequías para que el pueblo también oyera: ¿en quién confías tú? ¿Tú crees que puedes resistir a este sitio? Y le grita al pueblo de Jerusalén. Ezequías los engaña. Le dice que Jehová los va a librar de la mano del rey de Asiria. Y eso no es cierto. Yo vengo para tomar la ciudad. ¿Y ustedes piensan que podrán mantenerme afuera? ¿Que yo no voy a entrar? ¿En quién confían ustedes? ¿Será que Dios podrá librarlo? En cierto sentido, el Ramsés hablaba verdad. Dios quería que Judá no tuviera ninguna confianza en Egipto. Pero el Ramsés no lo hacía para que Judá afincara su confianza en Dios, sino más bien lo que quería era desmoralizarlo y llevarlo a la desesperación. Esto es lo que Satanás a menudo hace con los cristianos. Con frecuencia, incluso cuando dice la verdad, nunca lo hace para que el creyente afirme su confianza en Dios. Cuando le dice: tú eres un pecador, estás podrido, estás perdido, en cierto sentido a veces sí tiene la razón, pero lo está haciendo es para que te desmoralice y llegue a la desesperación, como dije anteriormente. El diablo va a intentar llevar siempre
la batalla al plano de la carne, en donde sin duda Él es mucho más poderoso que nosotros. Sin embargo, nosotros debemos estar bien claros que siempre debemos tratar de llevar la batalla al plano espiritual, en donde no somos iguales y somos mucho más poderosos con Él, porque Jehová, nuestro Dios, está listo para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia del sitio de Jerusalén por el ejército de Senecarib nos habla acerca de cómo Dios responde al desafío del diablo cuando amenaza al pueblo de Dios, y nos enseña que Dios siempre está presto a responder, a rescatarnos del ataque del enemigo. Dice la palabra de Dios en estos versículos que leímos hace un momento, que después de haber oído el pueblo que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén todas las palabras que el Ramsés habló de parte del rey de Asiria, de todo lo que iba a hacer, que el pueblo cayó y no respondió una palabra. Y a menudo lo que he aprendido como creyente y como pastor, a menudo no tiene caso, y a veces resulta hasta peligroso tratar de argumentar o combatir las lógicas del enemigo. Casi siempre es mejor quedarse callado y confiar en Dios, que Dios va a actuar, que Dios va a hablar, y a la larga o a la corta dejar las cosas bien en claro. El silencio es muchas veces la mejor respuesta que nosotros podemos presentar ante los ataques, las alegaciones y las burlas de nuestros enemigos. Dios muchas veces nos dice: estate quieto, mantente quieto, entrega la causa a tu Dios. A veces es inútil discutir con aquellos que nos agreden y nos atacan con mentiras, con supuestos, con críticas. Y a veces es mucho mejor dejar las cosas en las manos de Dios. El rey Ezequías fue lo suficientemente sabio como para entenderlo y dar esta orden al pueblo, y el pueblo lo suficientemente sabio como para obedecer a su rey. Una vez que el rey Ezequías recibe la noticia de parte de sus líderes de la blasfemia, las ofensas y las burlas de los seguidores del rey Sennacherib en contra del Dios viviente, el Dios de Israel, el Jehová Dios, dice la Biblia que el rey Ezequías rasgó su vestido, echó cilicio sobre sí en señal de duelo, de luto y de dolor. Y luego envía a estos mismos líderes suyos al profeta Isaías para que se entire de la gravedad de la blasfemia cometido por estos asirios contra el Dios viviente, y para que le dijesen al profeta Isaías: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, día de represión y día de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerza. Leamos lo que dice 2 de Reyes 19, el verso 20 al 31. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, una vez recibe la noticia de los enviados de parte del rey Ezequías a él: así ha dicho Jehová, verso 20, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Versículo 21. Esta es la palabra de Jehová que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperiado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperiado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares
en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y he bebido sus aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído desde el principio antiguo yo lo hice y desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolación, para reducir la ciudad fortificada a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo, como la hortaliza verde, como el heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Y luego el 27, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. 28, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Esto te será por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de tuyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis fruto de ella. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión lo que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiero que observen algo, amados hermanos, en estos versículos. Dios envió a decir a Ezequías que estuviera tranquilo, ante todas las amenazas del rey asirio, porque Dios estaba tomando esa batalla como una batalla suya. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Ezequías fue: yo tengo el control. Dios le dijo al rey Ezequías: la última palabra la tengo yo. Y eso es lo que Dios te quiere decir a ti hoy día. En contra de mí ha blasfemado y se ha levantado este enemigo. Y Dios le dice: por el camino que vino, por ese mismo camino se irá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios podrá librarte de la amenaza del divorcio que se cierne contra tu matrimonio? ¿Será que Dios podrá librarte del anuncio del edicto judicial que trata de quitarte tus propiedades, tu casa, tu carro? ¿Será que Dios es capaz de salvar tus hijos de la rebelión, de la delincuencia, de la maldad, de las drogas? ¿Será que Dios podrá librarte y sanarte del tumor, del cáncer, de esa enfermedad grave que te oprime y no te deja vivir confiado? La palabra de Dios fueron cabalmente cumplidas. Habría una señal: comerás de la tierra, de esta que te dará frutos. La segunda estrategia que utiliza el enemigo es la de causar intimidación y temor. Ya no duda. ¿Podrá Dios salvarte? Ahora es temor. Mira lo que le he hecho a otro, a los otros reinos. La estrategia del enemigo es causar intimidación, tratar de que tú veas lo que él ha hecho a otros que han estado en la misma situación. Y a veces llegan a tu pensamiento ideas como: aquella persona que tenía los mismos síntomas míos y que le diagnosticaron cáncer, mira, ya está muerta. Y comienzas tú a tener temor. Te intimida el enemigo con temor. Mira, aquel vecino, aquel amigo, aquella persona, compañero, que le embargaron sus bienes, le quitaron su casa, le quitaron sus propiedades. Aquel amigo, aquel vecino cuyo matrimonio se destruyó, que estaba pasando por los mismos problemas que yo estoy pasando. Y te llenas de temor, pensando que Dios no va a poder solucionar tu problema. Y el diablo te dice: nadie podrá salvarte de mi mano. Y luego te dice a tu mente y a tu oído: he desechado familia, he deshecho economía, he arruinado reputaciones, he aniquilado la salud de muchos, y así lo haré contigo. Pero Dios te dice, y escucha, amados hermanos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios te dice: yo te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con mis plumas te cubriré y debajo de mis alas estarás seguro. Escudo y adarga es mi verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. A tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tomar esta palabra de Dios como tuya y responder a las amenazas del enemigo que hoy te está haciendo la vida de cuadrito. Dios mandará a sus ángeles alrededor para que nos guarden nuestro camino y nos lleven de sus manos. Dios te va a librar de las acechanzas del enemigo y te pondrá en alto. Y tú puedes decir, mi destino es estar en lo alto. La tercera estrategia que utiliza el enemigo, aparte de poner duda y de causar temor e intimidación, es la de engañarte. Mira tú que ya no solo te dice que Dios no va a poder librarte, y también te dice que mira que lo que Él ha hecho a otros en la misma situación, ahora te dice y te engaña o trata de engañarte diciéndote que Dios lo ha enviado para castigarte. Esto es una estrategia muy común y que trata de debilitarte en tu fe. En Isaías 36, el verso 4, que trata sobre este mismo pasaje, dice que en Rasacés manda a decir a Ezequías lo que el gran rey de Asiria les dice. ¿Qué confianza en esta en cual tú te apoyas? ¿Acaso vine yo a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruye. El mensajero de Sennacherib, es decir, su profeta, el Rasacés, trata de amedrentar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios, utilizando un engaño. Hacerles ver que viene en el nombre de Dios. ¿Acaso, en otras palabras, acaso yo he venido aquí por mi propia cuenta a atacar y a destruir sin el apoyo de su Dios? Fue Él mismo quien me mandó a que tomara este país, que tomara esta ciudad y la destruyera. Esto es algo bien importante que nosotros debemos considerar, y más en estos tiempos, porque en estos tiempos hay muchos profetas por allí que vienen en su propia cuenta tratando de asustarte y meterte miedo y hacer que sientas miedo, tratando de decirte que tú no hagas esto o aquello, que dejes de pelear por lo tuyo o en favor de lo que Dios ha establecido, y vienen diciendo que vienen de parte de Dios, lo cual es un engaño. Y qué mentiroso es el diablo. Y qué mentirosos son los que bien le sirven. Recuerden que la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Este mismo pasaje que acabamos de leer en Isaías 36, el verso 4, se encuentra en Isaías 36, el verso 14 al 18, donde el rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os engañe Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey. Y luego el versículo 18, mirad, no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno en la tierra, de las manos del rey de Asiria? Tres cosas les advierte al pueblo de Judá. No te dejes engañar por Ezequías. Segundo, no confíes lo que dice Ezequías. Y tercero, no escuches a Ezequías. ¿Cuántos falsos profetas y falsos maestros hoy en estos días están trayendo supuestos mensajes de parte de Dios? Y lo más triste, cuántos creyentes incautos y a veces hasta necios están creyendo estos supuestos mensajes de parte de Dios. ¿Cuántos creyentes sinceros y honestos han caído en desobediencia y en rebeldía por creerle a estos falsos profetas? Hay creyentes en la iglesia que se han rebelado contra
sus pastores y contra las autoridades de la iglesia por creerle a gente como esta, que son instrumentos del diablo para la destrucción de vidas. El diablo siempre va a decir, mira hermanito, no escuche al pastor, lo que el pastor está diciendo, no escuche sus palabras, porque lo que él te dice es para su propia conveniencia. Pero la mentira culminante de este Rabsacés fue haber dicho que él venía de parte de Dios para destruir, que había sido enviado de Dios para tomar a Jerusalén. Hoy día hay profetas de destrucción que siempre dirán que debido al pecado o debido a los hechos pasados o por errores que uno ha cometido, vendrán gran destrucción sobre ti de parte de Dios. Y dicen que Dios lo ha enviado. Por eso es que y tenemos que tener cuidado en esto, amado hermano. Porque a veces muchos han quedado en desolación, en amargura, en tristeza, resentido y fuera de la iglesia por creerle al enemigo, por creer el engaño y la mentira del enemigo. Y yo te digo hoy, no te dejes engañar por el enemigo y su mensajero, porque ellos quieren sacarte de la bendición y hacer que tú pierdas el lugar que Dios tiene preparado para ti. Sé sabio y entiende. Mira bien lo que yo te digo. La duda, el temor y el engaño son tres estrategias que el enemigo utiliza para apartarte de lo que Dios tiene para ti y para hacerte desistir de las peleas, de las batallas que tienes que luchar y que Dios va a ir adelante de ti por tu vida. Yo quiero ya ir entrando a lo que es la culminación de este mensaje. Y vamos a ver lo que por último hizo Ezequías cuando busca de Dios. Dice la Biblia que cuando Ezequías recibe esas cartas que fueron enviados por los mensajeros del rey de Asiria, las leyó. Entonces Ezequías subió al templo, dice la Biblia, del Señor, las abrió delante del Señor. Y dice la Biblia que Ezequías oró al Señor. Y vamos a leer lo que Ezequías para sacar lo que es la conclusión de este mensaje. Y tomó Ezequías, verso 14, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores. Y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y abre, y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, de madera o de piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Por fin, Ezequías buscó a Dios en su problema, trayendo delante de Dios las cartas que hablaban burlas, blasfemias y amenazas. Oró a Dios para que Dios trajera salvación, y fue entonces cuando Dios se mostró poderosamente. Yo creo que hoy es un buen momento para que tú presentes tus problemas delante de Dios y pidas perdón por haber entregado tu oro y tu plata al enemigo y a no haber considerado a Dios tu problema. Dice la Biblia que aquella misma noche el ángel del Jehová descendió sobre el campamento del ejército asirio y murieron 185,000 hombres mientras dormían. Y al día siguiente, cuando el resto del ejército se despertó, se dieron cuenta de lo que había pasado aquella noche y decidieron huir del lugar y regresar a Nínive, capital del imperio asirio. El gran rey Sennacherib no sabía lo que había pasado, no tenía ni idea. A él no podía creer lo que había pasado.
Y lo primero que hizo fue allegarse a su templo, a adorar a sus dioses. Y mientras adoraba, dice la Biblia que sus mismos hijos lo mataron a filo de espada. Sin duda, amados hermanos, que Dios responde a la oración de su pueblo cuando enfrenta grandes problemas, grandes dificultades, grandes adversidades. Y la oración, como lo fue en aquel tiempo, la oración es primordial. Aprendemos aquí que debemos confiar en Dios y traer nuestros problemas a Dios en momentos de crisis, situaciones como la cual nosotros estamos viviendo en estos tiempos. No acordarnos de Dios cuando ya el problema ha cogido fuerza, cuando ya estamos con el agua al cuello, como decimos en buen panameño, sino poner a Dios por delante, porque las guerras y las batallas son de Dios. Dios derrotó al ejército asirio que había blasfemado contra él para demostrarle que Él es el único Dios, el Dios verdadero. Él es nuestro Dios. Y como he dicho siempre, Él pelea nuestra batalla. Nosotros hoy quizás tengamos que atravesar momentos difíciles en nuestras vidas, donde el enemigo nos tenga acorralados. Pero si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, tenemos la certeza de que Él nos va a librar y nos vaya a ayudar a salir adelante. Amén. ¿Qué aprendo yo aquí para ir concluyendo? 1. Que en las crisis debemos buscar de Dios. Que las crisis son necesarias para ejercitar nuestra fe en el Señor y no poner la confianza en nosotros mismos. Que Dios actúa siempre de acuerdo a su propósito. Que Él actúa a su tiempo. La oración no es una fórmula mágica. Es ponerte delante de Dios y derramar tu corazón para que Dios actúe. Lo que le sucedió al rey Ezequías debe ser una gran enseñanza para nosotros. Y más hoy día. Debemos buscar de Dios en estos momentos en que estamos pasando por esta crisis de la pandemia del coronavirus. Tener la confianza de que todo enemigo de cualquier naturaleza, cualquiera que sea espiritual, sea financiera, sea sentimental, sea emocional, sea de cualquier tipo que sea, de salud física, Dios nos va a dar la victoria. Pongamos nuestra fe en Él, porque Él pelea nuestra batalla. Oremos, amados hermanos. Así que lo invito allá en sus hogares a que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración por la palabra presentada en el día de hoy. Señor, en este momento agradecemos la oportunidad que nos ha dado de compartir tu palabra, esperando que esta palabra haya sido de edificación, de esperanza a cada uno de los amados hermanos que han estado sintonizando las redes sociales. Señor, en este momento te pido que entendamos, nuestra esperanza debe estar puesta en ti, que tú eres el único que puede salvarnos, nuestra salvación está en ti, que no importa cuán fuerte sea el enemigo, tú eres aún mucho más poderoso para salvarnos. Y en este momento tú le des fuerza, fortalezca sus vidas a los hermanos, las familias. Cada familia reconozca que tú eres su Dios ayudador, protector. Tú eres nuestra esperanza. No importa las circunstancias que estemos viviendo, hay esperanza y hay confianza. Tú nos vas a ayudar. Las circunstancias van a cambiar. Esto se ve tenebroso, se ve crítico. Pareciera que no hubiese salida la situación por la cual estamos pasando. Pero siempre hay un mañana, siempre hay un amanecer. Y tú estás detrás de todo esto, Padre. Que esta situación por la cual estamos pasando
Es una oportunidad que tú nos estás dando, Señor, para hacer los cambios necesarios, para salir fortalecido, para salir mejor, para sacar lo mejor de nosotros, para que nuestra fe se fortalezca, para que ocurran milagros, para que te sirvamos mejor, para que seamos fieles, para que seamos leales. Dios, ponemos nuestras vidas, ponemos nuestra familia, ponemos todo, lo más valioso de nosotros, lo ponemos a tu servicio. Ayúdanos para resistir este día malo. Miramos hacia adelante, vemos la luz detrás de este túnel y vemos, Señor, oh Dios, tu presencia, vemos tu gloria, vemos tu manifestación poderosa. Sé que el enemigo va a salir huyendo. Sé, Señor, oh Dios, que vamos a tener la victoria. Bendice a tu pueblo ahí donde está, a cada hermano, y suple en todo sus necesidades económicas, financieras, sus necesidades de angustia, de temor, de duda, sus necesidades, Señor, oh Dios, espirituales, en todo tipo, Señor, oh Dios, de relaciones familiares, conyugales. Dios, habita en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Nuestra confianza está en ti. Somos el pueblo tuyo y sé que no seremos destruidos. No importa la amenaza, permaneceremos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que durante la semana se mantengan en sintonía. Por allí les vamos a estar enviando la programación del mes de mayo. Tenemos al final del mes de mayo todo un seminario que dura como 3-4 días acerca de familia. Y queremos que estén en contacto porque les vamos a estar enviando la información y va a ser un momento de gran bendición estos días con esos seminarios. Dios les bendiga y les guarde a todos. Bendiciones.